Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat, en este ya largo ciclo dedicado a analizar, a comentar una de las obras principales en la historia del pensamiento económico, que es nada más ni nada menos que una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, obra escrita por el filósofo, porque ante todo eso era filósofo Adam Smith, y publicada por primera vez en 1776. Como ya lo he comentado al inicio de cada una de estas sesiones, La riqueza de las naciones es una obra dividida en 5 libros y ya estamos analizando el libro cuarto, en el cual Adam Smith nos habla de los sistemas de economía política, identificando fundamentalmente dos: lo que él llamó el sistema comercial, que luego también calificó como el sistema mercantil, que acabó conociéndose como el mercantilismo, y lo que él también llamó el sistema agrícola, que no era otra cosa más que el sistema fisiocrático, la escuela fisiocrática francesa de mediados del siglo XVIII. Y estamos analizando y comentando todo lo que dice Adam Smith en torno a lo que él llamó el sistema comercial o el sistema mercantil. ¿Sí? Y ya vimos que el mercantilismo, por lo menos en épocas de Adam Smith, consistía en la creencia de que la riqueza de un país dependía de la cantidad de dinero que tuviera acumulado en una época en la cual el dinero era oro y plata. Y entonces la pregunta que muchos países se hacían es: ¿cómo le podemos hacer si no tenemos minas de oro y plata para acumular oro y plata y volvernos más ricos? Y una de las posibilidades era a través del comercio exterior. Exportar, por ejemplo, manufacturas a cambio de oro y plata, acumular ese oro y plata en el país, evitando que saliera del mismo, para lo cual había que prohibir las importaciones. Entonces, la receta, llamémosle así, de política económica, ¿sí?, del mercantilismo era incentivar lo más posible las exportaciones, a cambio de las cuales recibimos oro y plata, por lo cual nos estamos enriqueciendo, pero desincentivar también lo más posible las importaciones, a cambio de las cuales tenemos que pagar oro y plata que si sale del país, desde esta visión equivocada del mercantilismo, en el sentido de que la riqueza consiste en la cantidad de dinero que se tiene acumulado, pues estaba simple y sencillamente equivocada. Y lo primero que hace Adam Smith, después de explicarnos esto, ¿sí?, es analizar cuáles pueden ser las consecuencias de las estrategias que se utilizaban en aquel entonces, primero para impedir o limitar las importaciones. Y dice: las restricciones a la importación, dice Smith, fueron de dos clases. Primero, restricciones a la importación desde cualquier país de aquellos bienes extranjeros consumidos localmente y que podían ser producidos localmente. Lo que en el siglo XX se conoció y desafortunadamente se practicó mucho, sobre todo en países latinoamericanos, como la sustitución de importaciones. Y entonces lo primero que hace Smith es ver cuáles pueden ser las consecuencias, más allá de las intenciones que perseguían los políticos que aplicaban este tipo de medidas, si pretendemos la sustitución de importaciones. Y lo primero que dice, y nada más lo voy a mencionar rápidamente porque ya fue el tema que tratamos ampliamente en la última sesión, es lo siguiente. Dice: es sin duda, bueno, me regreso un poco, dice: al restringir la importación de bienes extranjeros que podrían ser producidos en el país, sea mediante aranceles elevados o prohibiciones, se asegura en cierto grado un monopolio para la industria nacional que los produce. Es indudable que este monopolio del mercado local frecuentemente estimula mucho a aquella actividad concreta que lo disfruta y a menudo desplaza hacia esa actividad una cuota mayor de trabajo y de capital de la sociedad que lo que sucedería en otro caso. Lo que no es tan evidente
es que tienda a aumentar el nivel de actividad de la sociedad ni a orientarlo en la dirección más conveniente, ¿sí? Esto ya lo vimos en la sesión pasada, no quiero insistir en ello y simplemente lo menciono como punto de partida. Si se prohíbe la importación de un determinado producto que se puede producir en el país, pues esa prohibición va a estimular la producción en el país de ese bien. Y probablemente la producción de ese bien atraiga una mayor cantidad de capital de lo que hubiera sido si no se hubieran prohibido las importaciones. Y en ese sentido, quienes producen ese bien en el país, quienes están beneficiando de la sustitución de importaciones, pues son precisamente los productores nacionales que ya no tienen la competencia de las importaciones. Pero lo que no queda muy claro, dice Smith, es que esa medida proteccionista vaya a lograr un mayor crecimiento de la economía en su conjunto y un mayor nivel de bienestar para las personas, ¿sí? Eso es lo que dice Smith y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. De entrada, si un producto se estaba importando, ¿sí?, se debe a que tenía demanda en el país. Y se tenía demanda es porque se podía ofrecer en mejores condiciones en materia de precio y o calidad y o servicio que el producto nacional. Entonces, tú prohíbes la importación, pues claro que esto va a incentivar la producción nacional de ese bien, ¿sí? Y se van a beneficiar los productores nacionales. Esto dice Smith sin duda alguna. Pero lo que ya no queda muy claro, dice Adam Smith, es que toda esta, vamos a decirlo así, parafernalia proteccionista se termine traduciendo en un mayor crecimiento general de la economía, en un mayor crecimiento general de la economía, ¿sí? Bueno, ahí nos quedamos en la última sesión y lo retomo, ¿sí?, a partir del párrafo en el cual aparece la mención, la famosa mención a la mano invisible. Dice Smith, por regla general, ¿sí?, quien dirige sus capitales a cierta producción, por regla general, él no intenta promover el interés general ni sabe en qué medida lo está promoviendo. Dice, al preferir dedicarse a la actividad nacional más que a la extranjera, él solo persigue su propia seguridad. Y al orientar esa actividad de manera de producir un valor máximo, él busca solo su propio beneficio. Pero en este caso, como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. El que sea así no es necesariamente malo para la sociedad. Al perseguir su propio interés, frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo. Dice Smith, nunca he visto muchas cosas buenas hechas por los que pretenden actuar en bien del pueblo. Bueno, aquí aparece esta famosa metáfora de la mano invisible, ¿sí?, muy citada, ¿sí?, tanto a favor como en contra, y que desde mi punto de vista, en términos generales, ha sido muy mal entendida, ¿sí? Ha sido muy mal entendida, ¿sí? ¿Cuál es la manera correcta, me parece a mí? Hombre, lo ideal sería preguntarle al mismísimo Adam Smith, pero bueno, eso no se puede. Pero ¿cuál es la manera correcta de entender la metáfora de la mano invisible? ¿Sí? ¿En qué consiste la metáfora de la mano invisible? Bueno, para entenderlo, lo primero que hay que tener presente es que Smith reconoce que en nuestra calidad de agentes económicos, ya sea por el lado de la producción, oferta y venta de bienes y servicios, o ya sea por el lado
de la demanda, compra y consumo de satisfactores, siempre actuamos de manera egoísta. Ahora, Smith no está diciendo que como agentes económicos debemos actuar de manera egoísta. Lo que está diciendo es que como agentes económicos actuamos de manera egoísta, y esto hace referencia a otra de las famosísimas frases de La riqueza de las naciones que muchas veces se cita, ¿sí? Y que está en el libro primero, ¿sí? Capítulo segundo de La riqueza de las naciones. Y me refiero a la frase, la siguiente: no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. Es decir, ¿por qué el carnicero está dispuesto a vendernos la carne? Porque de esa venta él pretende obtener un beneficio. ¿Por qué el cervecero está dispuesto a vendernos la cerveza? Porque de esa venta él pretende obtener un beneficio. Y lo mismo con el panadero. ¿Por qué el panadero nos vende el pan? Porque pretende generar un ingreso con el cual él satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Dice Smith, no nos dirigimos a su humanidad, sino a su propio interés. Y jamás les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. A ver, ¿qué quiere decir Smith cuando dice no nos dirigimos a la humanidad del carnicero, el cervecero y el panadero para poder cenar? Que no les hablamos, no les platicamos, no les comentamos del hambre y sed que nosotros tenemos, ¿sí? Sino que nos dirigimos a su propio interés. ¿Y cómo nos dirigimos al propio interés del carnicero, el cervecero y el panadero? Preguntándoles cuánto quieres a cambio de la carne, la cerveza y el pan que son tuyos y que yo necesito para satisfacer mis necesidades. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿sí? La naturaleza egoísta de los agentes económicos para entender correctamente la metáfora de la mano invisible. La metáfora de la mano invisible, ¿sí? ¿En qué consiste esta metáfora? A ver, si yo quiero cenar pan, carne y cerveza, y son los tres ejemplos que pone Smith, yo no sé si esto es lo que cenaba Adam Smith, pero él habla del carnicero, el cervecero y el panadero, ¿sí? Yo lo que quiero es satisfacer mis necesidades. Eso es lo que quiero. Lo que quiero es quitarme el hambre. Estoy actuando en función de mi propio interés, ¿sí? Nada más que para que yo pueda disponer del pan, la carne y la cerveza, tengo que beneficiar al panadero, al cervecero y al carnicero. Aunque esa no es, vamos a decirlo así, mi intención primaria. O si quieren ustedes, el fin que estoy persiguiendo. Porque el fin que estoy persiguiendo es quitarme yo el hambre y la sed. Pero ¿cuál es el medio, ¿sí?, que necesito utilizar para lograr ese fin? ¿Sí? Beneficiar al carnicero, ¿sí?, al cervecero y al panadero. ¿Y cómo los beneficio? Preguntándoles a qué precio estás dispuesto a venderme la carne, la cerveza y el pan que yo necesito para cenar. ¿Sí? En eso consiste la mano invisible. ¿Sí? Dicho de otra manera, parafraseando a Adam Smith, ¿sí?, cuando vamos al mercado en busca de los satisfactores que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, actuamos en función de nuestro propio interés, pero somos movidos por una mano invisible, ¿sí?, que nos lleva a satisfacer las necesidades de los demás. Claro, aquí los demás son el carnicero, el cervecero y el panadero, ¿sí? Sí.
parafraseando la frase de Smith, ¿sí? El consumidor busca solo su propio beneficio, ¿sí? Pero en este caso, como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. ¿Cuál? Beneficiar al carnicero, al cervecero y al panadero. Y dice, el que así sea, el que actuemos en función del propio interés, ¿sí? No es necesariamente malo para la sociedad. No es necesariamente malo para los demás, ya que cuando perseguimos nuestro propio interés, frecuentemente fomentamos el de los demás, ¿sí? Mucho más eficazmente que si de hecho intentásemos fomentar, ¿sí? Fomentamos el interés de los demás mucho más eficazmente que si de hecho intentásemos fomentar, ¿sí? A ver, yo no sé si Smith estaría de acuerdo con esto que voy a decir a continuación, pero ¿cuál es la mejor manera de ayudar a los demás? Comprándole lo que producen y lo que nos ofrecen. Esa es la mejor manera, ¿sí? Comprándoles lo que producen y lo que ofrecen. Claro, lo que producen y ofrecen tiene que satisfacer de manera eficaz nuestras necesidades en términos de precio, calidad y servicio. Lo tiene que satisfacer, ¿sí? Pero esa es la manera más eficaz de ayudar a los demás, ¿sí? De ayudar a los demás. Y en eso consiste la metáfora de la mano invisible, que muchas veces se confunde con lo que ya en el siglo XX se llamó el orden espontáneo, ¿sí? El orden espontáneo. Si ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué es esto del orden espontáneo? Los remito a la lectura de una de las lecciones más importantes, ¿sí?, de economía que se hayan escrito. No creo exagerar al calificarla así, como una de las lecciones más importantes que se hayan escrito, lecciones en materia de economía, y me refiero al famoso texto de Leonard Read, cuyo título en español es Yo lápiz. Si ustedes quieren ver en qué consiste el orden espontáneo, lean, es muy fácil de conseguirlo, el texto de Leonard Read, Yo lápiz, ¿sí? Porque ese texto es un ejemplo de en qué consiste el orden espontáneo, que no hay que confundir, insisto, como muchos confunden, con la mano invisible de Adam Smith, con la mano invisible de Adam Smith. Ahora, a ver, ¿a quién se está refiriendo Smith en este párrafo donde habla de la mano invisible? A un empresario que invierte sus capitales para producir y ofrecer bienes y servicios, con la intención, vamos a llamarla así, egoísta, ¿sí?, de generar una utilidad. ¿Para quién? Para él. Y vamos más allá, de maximizar sus utilidades en su propio beneficio, ¿sí? Nada más que para que este empresario que quiere invertir sus capitales en beneficio propio lo logre ese beneficio propio, tiene que beneficiar a los consumidores, ofreciéndoles a los consumidores lo que necesitan para satisfacer sus necesidades, ¿sí?, con, vamos a decirlo así, la combinación correcta de precio, calidad y servicio, ¿sí? De precio, calidad y servicio. A ver, un empresario, como empresario, otro es el tema de la empresa. El empresario debe de tener como objetivo no solamente generar utilidades, sino maximizar utilidades. Es decir, obtener la mayor utilidad posible. Y eso es lo que muchas veces se le critica
a los empresarios, que son movidos por el afán de lucro, como si el afán de lucro tuviera algo de malo, mientras que, por ejemplo, los políticos son movidos, vamos a decirlo así, por el afán de beneficio social. Entonces, por un lado tienes a los empresarios, que para muchos son los malos de la película, porque lo que los motiva es el afán de lucro, y por el otro lado tienes a los políticos, que son los buenos, motivados por el afán de beneficio social. Pero aquí hay una cosa interesante. A ver, los empresarios no van a lograr concretar su afán de lucro si no logran un beneficio social. Entendiendo por beneficio social, beneficiar a los demás. Oye, ¿de qué manera los empresarios benefician a los demás? Bueno, déjenme hacerle la pregunta que yo muchas veces le hago a mis alumnos en clase. A ver, ¿qué me dirían ustedes si yo aquí afirmo que el empresario es un benefactor de la humanidad? Es decir, alguien que le hace bien a los demás. Pues probablemente se me queden viendo con cara de duda. ¿Cómo que los empresarios son benefactores de la humanidad? Son personas que en su calidad de empresarios, como agentes económicos, le hacen el bien a los demás. Pues, ¿en qué sentido los empresarios le hacen el bien a los demás? ¿En qué sentido, sí, ese afán de lucro, que es lo que mueve a los empresarios, puede convertirse en un, digámoslo así, afán de beneficio social? Bueno, empecemos desde abajo. Y empezar desde abajo quiere decir empezar por los zapatos que traemos puestos. ¿A quién le debemos todos nosotros los zapatos que traemos puestos? Pues a los empresarios que se dedican a producir y ofrecer zapatos. Y para no hacer el cuento muy largo, pasemos de los pies a la cabeza. ¿A quién le debemos, quienes los utilizamos, sí, estas maravillosas prótesis a las cuales llamamos anteojos, compuestas por el armazón y los cristales? ¿A quién se las debemos? Pues a los empresarios que se dedican a producir y ofrecer desde armazones hasta cristales con la graduación adecuada para que cada uno pueda ver mejor. Bueno, a ver, empezando a ver así las cosas, pues no parece ser cierto que los empresarios son benefactores de la humanidad. No, porque serían benefactores si nos regalaran desde los zapatos hasta los anteojos. Y yo ese es un tema que ya no toco, porque a mí me queda muy claro que si yo como consumidor quiero seguir contando, ¿sí?, con satisfactores que van desde los zapatos hasta los anteojos, tengo que estar dispuesto a pagarle a los empresarios que los producen y los ofrecen un precio que por lo menos les permita recuperar su costo de producción, donde debe de estar incluida la ganancia normal del empresario. Entonces, yo eso ya no lo discuto, ¿no? No, es que mira, los empresarios realmente podrían ser considerados benefactores si nos regalaran todo lo que producen. Entonces sí te acepto que son nuestros benefactores. Bueno, no es que los empresarios no quieran regalar lo que producen, es que no deben, porque si lo hicieran, ¿cuánto tiempo más podrían seguir produciendo y ofreciendo bienes y servicios si incurren en pérdidas? Tarde o temprano, esa producción, esa oferta, se volvería inviable y dejaría de darse. Pero además, ¿cuál es la muestra más clara de que lo que los empresarios hacen realmente nos beneficia a nosotros como consumidores? Pues la muestra más clara es que estamos dispuestos a pagar un precio por lo que nos ofrece. Para mí esa es la muestra más clara de que lo que los empresarios hacen, y lo que los empresarios hacen es producir y ofrecer bienes y servicios, nos beneficia, porque estoy dispuesto a pagar un precio por satisfactores que van desde los zapatos hasta los anteojos.
porque yo estoy mejor utilizando desde anteojos hasta zapatos, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si la intención del empresario es maximizar sus utilidades, y dicho sea de paso, esa debe ser la intención de cualquier empresario, maximizar las utilidades. Utilidades que son su remuneración propia. El empresario hace lo que hace por la ganancia, la utilidad, el beneficio que espera obtener. Esa maximización de utilidades, ¿sí?, producto de su afán de lucro, solamente se logrará si beneficia a los consumidores. Si les ofrece, en términos de precio, calidad y servicio, ¿sí?, algo que les ayude a satisfacer sus necesidades. Y ahí es donde está el beneficio social. Entonces, el afán de lucro, si no se convierte en beneficio social, simple y sencillamente, ¿sí?, no se logra. Hombre, seguirá teniendo el afán de lucro, ¿sí?, pero si ese afán de lucro no se convierte en beneficio social, no se logra el lucro, no se logra la ganancia, no se logra la utilidad, no se logra el beneficio, ¿sí? Y este es el ejemplo al que se refiere Smith cuando aparece aquí la metáfora de la mano invisible. Dice, es verdad que por regla general, él, y él es un empresario que decide invertir de cierta manera sus capitales para producir y ofrecer algún bien o servicio a los consumidores. Es verdad que por regla general, él ni intenta promover el interés general, ni sabe en qué medida lo está promoviendo. Al preferir dedicarse, por ejemplo, a la actividad nacional, a producir en su país, más que a la extranjera, por ejemplo, a exportar hacia otros países, él solo persigue su propia seguridad. Y al orientar esa actividad de manera de producir un valor máximo, que yo entiendo como maximizar las utilidades, él busca solo su propio beneficio. Pero en este caso, como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Con otras palabras, que una empresa sobrevive hasta que los consumidores quieren. Que el reto de cualquier empresa y de quien la encabeza, que vendría a ser el empresario, es que los consumidores compren su producto, lo consuman, queden satisfechos, lo vuelvan a comprar y a consumir y, de ser posible, ¿sí?, se lo recomienden al vecino. Porque no hay mejor publicidad que la que hace directamente el consumidor, ¿sí? Empresa que no sirve al consumidor como el consumidor quiere ser servido en términos de precio, calidad y servicio, no sirve. Aunque la intención del empresario sea maximizar utilidades. Afán de lucro. En contra de lo que podríamos considerar afán de beneficio social. ¿Sí? Y por lo general se cree que los empresarios son movidos por el afán de lucro y muchas veces se les descalifica inclusive éticamente por ello, mientras que los políticos aparentemente lo que los mueve es el afán de beneficio social. El afán de beneficio social. En el caso nuestro, en el caso de México, con la actual administración, la de Andrés Manuel López Obrador, pues esto se oye cada rato. Es que a los empresarios los mueve el afán de lucro. Ya lo dijo la semana pasada, y me refiero al presidente López Obrador. ¿Qué prefieren ustedes?
que la electricidad se las ofrezcan empresas privadas movidas por el afán de lucro o una empresa del Estado como la Comisión Federal de Electricidad, esto ya lo agrego yo, movida por el afán de beneficio social. El presidente dijo, sin afán de lucro. Y claro, lo que está pasando es que se está, vamos a decirlo así, descalificando éticamente el afán de lucro. ¿Sí? Y el tema es cómo concretan los empresarios ese afán de lucro a través del beneficio social. Empresa que no sirve al consumidor como el consumidor quiere ser servido en términos de precio, calidad y servicio, no sirve. Y esto es a lo que se está refiriendo Smith en este párrafo, donde aparece por primera vez en La riqueza de las naciones, sí, primera y única vez, la metáfora de la mano invisible. Y permítanme que lo repita. Dice, es verdad que por regla general, el empresario que invierte su capital para producir y ofrecer algún bien o servicio, no intenta promover el interés general, ni sabe en qué medida lo está promoviendo. ¿Sí? Al preferir dedicarse a la actividad nacional más que a la extranjera, ¿sí? Él solo persigue su propia seguridad. Y al orientar esa actividad de manera de producir un valor máximo, esto yo lo entiendo como maximizar utilidades, él busca solo su propio beneficio. Pero en este caso, como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. El que sea así no es necesariamente malo para la sociedad. Al perseguir su propio interés, maximizar utilidades, frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentar. ¿Cuál es la mejor manera, sí, de ayudar a los demás? Ofreciéndoles bienes y servicios. ¿Sí? Que eso es precisamente lo que hace el empresario, ¿no? Lo que hace el empresario. Dice, nunca he visto muchas cosas buenas hechas por los que pretenden actuar en bien del pueblo. A ver, utilizando los términos que yo he venido manejando, ¿qué es lo que está diciendo Smith? ¿Sí? Se promueve mejor el bienestar de los demás a través de la actividad propia del empresario y las empresas, empresario que es movido por el afán de lucro, que por las actividades que los políticos podrían realizar, sí, argumentando que a ellos no los mueve el afán de lucro, sino el afán de beneficio social. Pero para decirlo muy claramente, empresa y por lo tanto empresario que no logra beneficio social, beneficiar a los demás, ¿sí? Pues simple y sencillamente no sirve y va a acabar por desaparecer. Ahora, a ver, aquí hay una pregunta interesante. Dice Smith que este empresario que está invirtiendo sus capitales, ¿sí? Por regla general, no intenta promover el interés general, no intenta promover el bienestar de los demás. A ver, a mí me queda claro, ¿sí? Que como agentes económicos, ya sea por el lado de la producción, oferta y venta de bienes y servicios o por el lado de su demanda, compra y consumo, siempre actuamos de manera egoísta, buscando nuestro propio interés. Pero en esa búsqueda del propio interés, tenemos que pensar en los demás.
Si esta metáfora de la mano invisible no quiere decir que acabemos beneficiando a los demás sin querer y sin darnos cuenta. Porque al hablar de una mano invisible, pues podríamos caer en ese error. ¿Sí? Oye, es que mira, sí, el empresario que produce y ofrece bienes y servicios termina beneficiando, a ver, el empresario que produce y ofrece bienes y servicios con la intención de maximizar sus utilidades y por lo tanto movido por el afán de lucro, ¿sí? Acaba beneficiando a los demás. ¿Quiénes son los demás? Los consumidores que compran el bien o servicio que les está ofreciendo. ¿Sí? Pero sin que esa haya sido su intención y sin que se haya dado cuenta. Por a ver, cualquier empresario, cualquiera que se dedique a producir y ofrecer cualquier bien o servicio, conscientemente tiene que pensar en sus consumidores. Oye, ¿de qué manera puedo yo servir mejor, por ejemplo, que mis competidores a los consumidores? Ahí ya los estás considerando. ¿Sí? No es que la metáfora de la mano invisible implique, por ejemplo, que los empresarios terminan beneficiando a los consumidores, ¿sí? Sin haber sido esa su intención y sin haberse dado cuenta. No, pues claro que la intención de un empresario y de la empresa como organización tiene que ser servir a los consumidores. Y para eso hay que pensar de qué manera podemos servir mejor que nuestros competidores a los consumidores. Ahí hay una intención. Y si se logra el objetivo, pues obviamente estás consciente de que estás beneficiando al consumidor. ¿Y cuál es la mejor muestra de que estás beneficiando al consumidor? Pues que éste está dispuesto a pagarte un precio por lo que le estás ofreciendo, ¿no? Entonces, a ver, esta metáfora de la mano invisible, que es tal vez la metáfora más famosa, ¿sí?, de la ciencia económica, hay que entenderla correctamente. No hay que confundirla con el orden espontáneo, un concepto acuñado, hasta donde yo sé, por el economista austriaco Friedrich August von Hayek, ya en el siglo XX, ¿no? Hay mucha gente que confunde la mano invisible con el orden espontáneo y este es un error. Y tampoco hay que entender la metáfora de la mano invisible como un hecho totalmente irreal de que, por ejemplo, el empresario termina beneficiando a los consumidores sin haber sido esa su intención y sin haberse dado cuenta. Ahora, a ver, la intención primaria del empresario es maximizar utilidades. ¿Cómo le hago? De entrada, generando el mayor ingreso posible con la venta de mis productos. Bueno, ¿y cómo le hago para generar el mayor ingreso posible por la venta de mis productos? Pues tengo que beneficiar al consumidor. Entonces, cualquier empresario cuyo objetivo primario sea maximizar utilidades, tiene que preguntarse cuál es la mejor manera para beneficiar a los consumidores. En función, obviamente, del bien o servicio que les estoy ofreciendo. No es lo mismo ofrecer zapatos que ofrecer anteojos, ¿no? Pero ¿cuál es la mejor manera? Sí tiene que pensar, y de hecho piensa, en los consumidores. Tiene la intención de beneficiar a los consumidores. Porque si no beneficia a los consumidores, no va a lograr su objetivo primario, llamémosle así, que es maximizar sus utilidades. Y obviamente que si los beneficia, está consciente de ello. Y yo creo que si tú realmente logras beneficiar a los consumidores, ¿sí?,
y eso lo ves en el hecho de que están dispuestos a pagarte un precio por lo que les estás ofreciendo, tú deberías de estar muy orgulloso de eso que haces. No, mira, deberías de estar orgulloso como empresario si les regalas lo que produces. Pero como se los vendes, porque al final de cuentas lo que te motiva es el afán de lucro, éticamente estás descalificado. Pues no, porque a ver, beneficiar a los demás no quiere decir necesariamente beneficiarlos gratuitamente. ¿Sí? A ver, yo le pago los honorarios que me cobra al cirujano que me operó del corazón y me salvó la vida. No lo hizo gratuitamente, ni yo esperaba que lo hiciera gratuitamente. ¿Sí? Me cobró por la operación con la que me salvó la vida. ¿Me benefició? Pues nada más me salvó la vida. Tú dirás si me benefició o no. Ah, pero te cobró. Pues claro que me cobró. Como yo también cobro por lo que ofrezco. Ahora, que de vez en cuando regales parte de tu producción, está muy bien. Está muy bien. Pero ninguna empresa puede regalar toda su producción todo el tiempo. En todo caso, podrá regalar parte de su producción durante algún tiempo, pero ninguna empresa puede regalar toda su producción todo el tiempo. Esta es la manera, creo yo, de entender, ¿sí?, la metáfora de la mano invisible, ¿sí?, que aquí está referida al comportamiento de los empresarios, ¿sí?, al comportamiento de los empresarios, ¿sí? Ahora, a ver, todo esto surge porque se prohíben las importaciones con el fin de que no salga dinero del país, ¿sí? Lo cual, como dice Smith, ¿sí?, y permítanme repetirlo, dice, al restringir la importación de bienes extranjeros que podrían ser producidos en el país, sea mediante aranceles elevados o prohibiciones, se asegura en cierto grado un monopolio para la industria nacional que los produce. Los productores nacionales ya no tienen la competencia de las importaciones. Y esto, sí, es indudable, dice Smith, que este monopolio del mercado local frecuentemente estimula mucho a aquella actividad concreta que lo disfruta y a menudo desplaza hacia esa actividad, sí, una cuota mayor del trabajo y el capital de la sociedad que lo que sucedería en otro caso. Sí, claro, ya no tienes que competir con las importaciones. Sí, tu competencia bajó, puedes empezar a cobrar precios mayores, puedes empezar a obtener ganancias extraordinarias, ¿sí? Y eso incentiva a que se destinen capitales y trabajo a producir ese bien. Y esto beneficia, pues, a todos los involucrados en la producción y oferta de ese bien. Pero, ¿qué pasa en el resto de la economía? ¿Qué pasa en el resto de la economía? Sí, que a ver, si se está destinando más trabajo y más capital a producir ese bien, que ya no tiene la competencia de las importaciones, pues ese trabajo y ese capital que se está destinando a producir ese bien, porque ya no se importa, se deja de utilizar para producir y ofrecer otros bienes y servicios. Y esto, en términos generales, puede ser perjudicial para la economía. Porque, a ver, estás destinando capital a producir en el país algo que antes se importaba. Y si se importaba, quiere decir que se producía
con capitales de otros países. No estabas distrayendo capital nacional para producir esto. Prohíbes la importación, hay menos competencia, puedes aumentar los precios, tal vez empiezas a obtener ganancias extraordinarias que atraen a nuevos inversionistas, a nuevos empresarios a producir ese bien. Sí. Pero todo ese capital que ahora se está destinando a producir ese bien, porque hay que sustituir con producción nacional lo que antes se importaba, es capital que se deja de utilizar para producir o ofrecer otros bienes y servicios. Y eso puede ser perjudicial para la economía en su conjunto, ¿sí? Para la economía en su conjunto. Y miren, aquí lo que está haciendo Smith es dejar muy claro lo que 50 años después de Smith, a mediados del siglo XIX, señaló muy claramente Federico Bastiat, en cuyo honor, ¿sí?, a este círculo se le llama Círculo Bastiat. Entre las cosas interesantes y muy acertadas que dijo Federico Bastiat está la siguiente. Dijo: el buen economista es aquel que es capaz de ver no solamente las consecuencias inmediatas y particulares de una política económica, sino de prever las consecuencias generales sobre la economía en su conjunto y de largo plazo de cualquier política económica. Decía Bastiat, esta es la gran diferencia entre el buen y el mal economista. El mal economista solamente ve las consecuencias particulares y a corto plazo de una política económica. El buen economista es el que es capaz de prever las consecuencias generales sobre la economía en su conjunto y a largo plazo de esa política económica. Y a eso es a lo que está haciendo referencia Adam Smith aquí. No lo dijo con estas palabras, no lo dijo tan claramente, explícitamente como lo dijo Bastiat, pero a eso se le está refiriendo, ¿sí? Dice, es indudable que este monopolio del mercado local frecuentemente estimula mucho más aquella actividad concreta que lo disfruta y a menudo desplaza hacia esa actividad una cuota mayor de trabajo y capital de la sociedad que lo que sucedería en otro caso. Lo que no es tan evidente es que tienda a aumentar el nivel de actividad de la sociedad, es decir, que incremente la producción de bienes y servicios, ni a orientarlo en la dirección más conveniente. ¿Cuántas gentes no habrán leído una y otra vez este párrafo de Smith y tal vez no cayeron realmente en la cuenta de lo que está diciendo Smith? De lo que está diciendo Smith. A ver, y para terminar esta sesión, dejando esto que acabo de decir de la manera más clara posible. Consideremos el bien X, ¿sí? Bueno, hay una demanda interna de 10 por el bien X. La cantidad demandada en el país del bien X es 10. Y esa demanda se satisface en un 50% con producción nacional y en otro 50% con importaciones. Entonces, del 100% de la demanda por el bien X, 50% se satisface con producción nacional y el otro 50% con importación. ¿Sí? Desde el punto de vista de los mercantilistas y de los mercantilistas del siglo XVIII, que padecían la ilusión crisohedónica, ¿sí?, el inconveniente de esas importaciones es que en la misma medida en que ese bien entra al país, sale el oro y la plata con la cual se le paga. Y desde el punto de vista de la ilusión crisohedónica, el error de creer
de que la riqueza consiste en el dinero, que en aquel entonces era oro y plata, pues las importaciones lo único que hacen es empobrecer al país. Porque cuando importamos, entra algún bien, pero sale dinero, sale oro y plata, en la cual consiste la riqueza y por lo tanto nos empobrecemos. Entonces, para evitar ese empobrecimiento, prohíbo la importación de ese bien. Bueno, si prohíbo la importación de ese bien, sí, me falta un 50% de oferta. Pues precisamente lo que quiero es que ese 50% de oferta que provenía de las importaciones se sustituya con producción nacional. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer los productores nacionales? Oye, es que mira, ¿sí? La oferta se cayó un 50%, porque ya no estamos importando. La demanda sigue igual. ¿Cuál podría ser la primera consecuencia de esta medida? En lo que se logra sustituir la importación con producción nacional, pues que empiecen a aumentar los precios. Pero vamos a suponer que de manera más o menos rápida logras con producción nacional sustituir lo que antes importabas y ahora ya el 100% de la demanda del bien X es satisfecha con producción nacional. Pero ¿qué se tuvo que hacer para incrementar en un 50% la producción nacional? Invertir para aumentar la capacidad de producción del bien X. Se tuvo que destinar capital, recursos naturales, trabajo humano, instalaciones, maquinaria y equipo para aumentar la capacidad nacional de producir el bien X. ¿Sí? Y todo ese capital que se destinó a la producción del bien X se dejó de destinar a la producción de algún otro bien o servicio. Ahí está el costo de oportunidad. ¿Qué se va a dejar de producir internamente para sustituir con producción nacional lo que antes se importaba? Ahora, a ver, aquí ¿cuál es el problema? Es que si ya no importabas, ¿sí? Y esa importación, la producción de esa importación, no se hacía con capital nacional, es antieconómico prohibir la importación. Claro, prohibir la importación le quita la competencia a los productores nacionales. Y por lo menos a corto plazo pueden aumentar los precios. Y si realizan inversiones directas para poder compensar lo que ya no se importa con producción nacional, se está destinando capital a sustituir algo, ojo, de lo que ya se contaba. No se está destinando capital para producir algo más, sino se está destinando capital para producir lo que ya no se importa. Y aquí está la diferencia. A ver, no se está destinando capital para producir algo más, de tal manera que la producción general de la economía aumente y por lo tanto su oferta. No, se está destinando capital para producir internamente algo que ya se importaba. Y esto no beneficia a la economía en su conjunto a largo plazo. ¿Sí? Esta parte de la riqueza de las naciones, sobre todo, ¿sí?, donde Smith empieza a analizar qué sucede cuando, con el fin de sustituirlas con producción nacional, se prohíben las importaciones, nos deja una cantidad de lecciones, si somos capaces de leer entre líneas, muy interesantes, muy interesantes. Para terminar esto el día de hoy y dejarlo ya listo para la próxima sesión. Dice, el conceder el monopolio del mercado nacional a la producción nacional
en cualquier arte o industria equivale en alguna medida a dictar a los ciudadanos particulares la manera en que deberían emplear sus capitales y en todos los casos resulta una intervención inútil o perjudicial. Y en todos los casos resulta una intervención inútil o perjudicial. Si la producción nacional puede llegar al mercado tan barata como la extranjera, es evidente que la intervención es inútil. Si no puede hacerlo, será generalmente perjudicial. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Prohibir las importaciones es siempre, desde el punto de vista de la economía, ineficaz. Y esto ya lo digo yo, desde el punto de vista de la ética, injusto. ¿Sí? Siempre. Repito, el conceder el monopolio del mercado nacional a la producción nacional. Oye, ¿y cómo se le concede el monopolio del mercado nacional a la producción nacional? Prohibiendo las importaciones. En cualquier arte o industria, trátese de cualquier bien, equivale en alguna medida a dictar a los ciudadanos particulares la manera en que deberían emplear sus capitales. Y en la próxima sesión vamos a ver cómo se logra esto. Y en todos los casos, dice Smith, resulta una intervención inútil o perjudicial. Si la producción nacional puede llegar al mercado tan barata como la extranjera o más barata que las importaciones, no hace falta que prohíban las importaciones, porque los consumidores nacionales van a comprar el producto nacional y no el importado, y así de manera natural, por la decisión de los consumidores, se va a dejar de importar. Si no puede hacerlo, si la producción nacional no puede ofrecerse a igual o menor precio que la importación, prohibir la importación será generalmente perjudicial. ¿Sí? ¿Por qué? Eso ya lo veremos, ¿sí? En la próxima sesión del Círculo Bastiat. Por lo pronto, bueno, pues yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta sesión y aquí nos veremos la próxima ocasión. Muchísimas gracias.